La capital sinaloense vuelve a temblar ante la reconfiguración de poder tras la caída del Señor del Sombrero. Los herederos del legado familiar, conocidos como los Chapitos, intentan consolidar su dominio mientras nuevos actores emergen con ferocidad, dispuestos a desafiar las alianzas tradicionales. En este contexto, rumores sobre la llegada de líderes experimentados a Culiacán desatan incertidumbre, consolidando un escenario marcado por la violencia y la traición. ¿Quién tomará el control en estas tierras? Suscríbete ahora y acompáñanos para descubrirlo. La atmósfera en Culiacán y sus alrededores parece cargada de electricidad. No hay movimiento que pase inadvertido, ningún vehículo que cruce las calles sin despertar miradas escrutadoras. La caída del que muchos conocían como el Señor del Sombrero ha dejado un hueco que nadie se atreve a ignorar. En cada esquina, detrás de cada ventana, la gente percibe la tensión que se ha convertido en un olor penetrante, como el sudor de la incertidumbre y el miedo. Los espacios antes controlados con mano firme ahora se sienten como un campo abierto. Un territorio salvaje donde las bestias más peligrosas se preparan para pelear entre ellas. Las lealtades se tambalean, los acuerdos forjados en secreto comienzan a rechinar y el silencio que solía ser aliado de la muerte se convierte ahora en una amenaza latente. Culiacán y los municipios vecinos viven un reacomodo interno sin precedentes, un ajedrez criminal cuyos peones y torres se vuelven impredecibles. Ya no es suficiente portar el apellido ni mantener el linaje. Los Chapitos, herederos de la dinastía Guzmán, se enfrentan a un reto que supera la simple sucesión. Intentan consolidar su posición en el centro de un imperio que se resquebraja en sus bordes. El poder que antes fluía con fluidez entre sus filas ahora encuentra resistencia en nuevos nombres y nuevos rostros. Hombres que no temen desafiar las antiguas tradiciones, individuos dispuestos a todo con tal de arrancar un trozo de ese pastel dorado que es el control absoluto. En este ambiente de cuchillos afilados, el Mallito Flaco irrumpe como un jugador emergente que no desea esperar su turno. Representa la ambición en estado puro, un oportunista que ve en el vacío de poder una invitación a imponer su ley. Su llegada a la palestra no es obra del azar. En las intrincadas relaciones del cártel de Sinaloa, cada movimiento se prepara, cada paso se calcula. Su presencia, respaldada por alianzas forjadas en la penumbra, arrastra murmullos de sangre y pólvora. Rumores no faltan, nadie conoce todas las piezas del tablero, pero sí se intuye el oleaje de fuerza que podría arrastrar a la organización a nuevas formas de violencia. Se dice que el Mayo Zambada, ese patriarca silencioso y calculador, no se quedará de brazos cruzados mientras la estructura familiar se fragmenta. Sus operadores, hombres que han forjado su reputación en plazas fronterizas, podrían estar llegando a Culiacán con la intención de reforzar su posición. Son rumores que recorren calles, cantinas y pasillos oscuros. Se comentan en voz baja, casi en susurros, para no despertar la furia de quien observe demasiado. Cada llegada, cada rostro nuevo que se asoma en el centro neurálgico del tráfico, supone un potencial giro de la balanza. Nombres que no se pronuncian abiertamente, rostros que muchos han olvidado a propósito, podrían reaparecer para reafirmar o desafiar las reglas de juego. Estos operadores no son figuras improvisadas, sino hombres con experiencia en la intermediación, capaces de sostener acuerdos en la frontera, donde el trasiego de sustancias y las alianzas con células locales se convierten en el oxígeno que mantiene viva a la organización. La tensión se siente en las noches, cuando los vehículos blindados circulan con una calma tensa, como depredadores merodeando a sus presas. Los halcones incrementan su número, los vigías se vuelven más jóvenes y más desesperados. La información fluye gota a gota, fragmentada e imprecisa, incrementando la paranoia entre las facciones que intentan descifrar quién llegará, con cuántos hombres y qué pretenden realmente. Cualquier detalle puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Un desliz, una palabra mal colocada, y las calles se inundan nuevamente de fuego y horror. El recuerdo del Señor del Sombrero aún no se desvanece del todo. Su ausencia, más que una simple caída, es una herida que no cierra. Sus sucesores, al saberse herederos de un trono lleno de espinas, se ven obligados a sostener un dominio con garras y dientes, intentando no solo mantener lo que se forjó, sino adaptarse a una mutación constante. Las reglas no son las mismas, los enemigos y los supuestos aliados pueden cambiar de bando en un pestañeo. El negocio sigue siendo rentable,
Pero la pugna por el control es un atajo directo al caos. La presión no solo proviene de dentro. Allá, más allá de las luces de la ciudad, hay otras figuras que contemplan la oportunidad de meter las manos y sacar provecho del río revuelto. Las fronteras con Estados Unidos no son simples líneas en un mapa. Son corredores de poder, rutas de flujo interminable de dinero, armas y sustancias. Mantener el control de esos pasadizos es el verdadero tesoro, y si el viejo orden se quiebra, habrá fila de interesados en imponer sus propias reglas. Cada día que pasa sin un acuerdo firme, sin una autoridad clara dentro de la organización, es un día en el que el pánico se filtra en los escalones inferiores. Los sicarios menos experimentados, las células más pequeñas, los vendedores callejeros y los informantes temen quedar atrapados entre dos fuegos. Las familias que viven en barrios controlados por una u otra facción saben que la neutralidad es un lujo que no podrán darse por mucho tiempo. La tensión no es solo cosa de jefes y lugartenientes. La gente de a pie, aquellos que jamás empuñaron un arma, también viven con el temor de lo desconocido. Las voces que hablan del arribo de hombres del Mayo Zambada con experiencia en plazas clave no hacen más que potenciar el desconcierto. Serían operadores con una visión más amplia, con contactos suficientes para desestabilizar lo que queda del viejo orden y quizá cimentar una estructura más sólida bajo su propia tutela. Su sola mención implica la posibilidad de que los chapitos vean amenazado su intento de consolidación, abriendo una grieta que el Mayito Flaco podría aprovechar sin dudarlo. El sigilo que rodea estas maniobras es parte esencial de la estrategia. No se trata de una demostración de fuerza pública, no es la fanfarronería de quien dispara al aire para marcar territorio. Aquí se mueven hilos invisibles, se ofrecen promesas, se exigen favores, se pactan treguas temporales. La violencia es el último recurso, la marca final que se deja cuando las palabras se agotan. Pero la violencia, cuando irrumpe, no distingue jerarquías ni inocentes. Los rumores de la llegada de estos líderes no solo inquietan a los chapitos y a sus rivales, también siembran el miedo en cada rincón. Es una guerra fría que puede volverse caliente en cualquier momento. Los silencios prolongados, las llamadas sin respuesta, las desapariciones súbitas, todo ello se convierte en pistas que cualquiera intenta interpretar. Quienes tienen ojos y oídos en las calles saben que algo se aproxima, que la tensión no puede estirarse eternamente sin romperse en un estruendo de balas, sin teñir de rojo el pavimento. La caída del señor del sombrero fue un terremoto, y las réplicas se sienten todavía, sacudiendo el orden que antes parecía inamovible. En este ambiente, cada uno de los involucrados entiende que no hay espacio para la debilidad. Mostrar vacilación es cavar la propia tumba. Culiacán se convierte en un tablero con demasiadas piezas y demasiados jugadores, muchos de ellos ocultos tras máscaras de amistades falsas y pactos temporales. Que los nombres del Mayo, de los Chapitos y del Mayito Flaco aparezcan en susurros es solo el inicio. Lo verdaderamente decisivo sucederá cuando se definan qué plazas le pertenecen a quién, qué corredores seguirán abiertos y quién tendrá que pagar con sangre cualquier intento de usurpación. Las armas no dejarán de brillar en la penumbra. Las rutas clandestinas no dejarán de engordar las cuentas bancarias de quienes las dominan. Pero la incertidumbre es un cuchillo que corta por los dos lados. Mientras no haya un nuevo orden, mientras las alianzas se fraguen a oscuras y los operadores de otras regiones se presenten con intenciones ambiguas, la tensión no hará más que crecer. Nadie quiere ser el primero en derramar la sangre que inicie la masacre, pero todos saben que si titubean, podrían perderlo todo. Los rostros que se asoman en las calles reflejan la pesadez del momento. Nadie se atreve a dar nada por sentado. Los viejos códigos se ponen a prueba. Las lealtades construidas con el dinero y las promesas se revisan bajo la luz tenue de la duda. Culiacán y sus municipios vecinos respiran un aire espeso, cargado de señales que nadie puede traducir con certeza. La caída del señor del sombrero no liberó a nadie, solo cambió las cadenas del lugar. Y ahora todos esperan el chispazo que encienda una nueva era de violencia incontrolable. Así como el vacío de poder en Culiacán y los municipios vecinos ha intensificado la tensión, la entrada en escena de jugadores clave y la realineación de alianzas redefine las fronteras invisibles del control. El ruso, con su grupo asentado en Baja California y Sonora,
emerge como un ejemplo contundente de esta mutación. Anteriormente receloso de intervenir en movimientos directos contra Ovidio Guzmán, hoy se muestra dispuesto a conectar su destino al del Mallito Flaco. Este paso no es casualidad, es el resultado de un cálculo frío. Al unirse con el nuevo pretendiente al trono, el ruso busca asegurarse un lugar privilegiado en la repartición del poder que se avecina. Sus sicarios, antes cautelosos, ahora afinan su puntería hacia objetivos que parecían intocables. Este ajuste no solo indica el ascenso del Mallito Flaco, sino que revela cómo viejas resistencias ceden ante la necesidad de sobrevivir. Chapo Isidro, con un historial forjado en la época turbulenta del Cártel de Juárez y el poderío de los Beltrán Leiva, también reevalúa sus pasos. Hombre curtido en la violencia, conocedor de las rutas en Sinaloa y Sonora, entiende que las condiciones actuales exigen flexibilidad. En las sombras, sus operadores tantean la posibilidad de sellar un pacto con el Mallito Flaco. Esta potencial alianza no es un simple acercamiento, es la combinación de experiencia, redes de abastecimiento y una capacidad de maniobra que podría empujar al límite la paciencia de los chapitos. Su motivación está clara. El antiguo equilibrio se ha roto y es hora de trazar nuevas líneas de influencia antes de que otros reclamen ese espacio. El clan Valenzuela, conocido tanto por el alias de El Gillo como por el distintivo apodo del capo del fentanilo, es otro engranaje clave en esta maquinaria. Con sólidas operaciones en Nogales, Sonora, conocen el valor de las rutas fronterizas como un conducto vital para la economía criminal. En el pasado, han tenido roces con los chapitos, rozando las chispas de una confrontación mayor. Ahora, aprovechando el desajuste interno, buscan estrechar lazos con el Mayo Zambada. No se trata de una rendición, sino de un realineamiento prudente. Una relación más estrecha con el Mayo, aprovechando su nombre y su mística de supervivencia, podría blindar su posición y asegurarles un pedazo más grande del pastel criminal. Uno de los factores más inquietantes es la suerte de las flechas MZ, el grupo élite de sicarios creado por el Mayo Zambada, con el propósito de confrontar a los chapitos y expulsar intrusos de regiones clave. Tras la captura del líder, estos hombres quedaron a la deriva, sin una mano firme que indique su siguiente blanco. Sin embargo, su entrenamiento y disciplina los convierten en piezas codiciadas para quien sepa cortejarlos. Si el Mallito Flaco o el propio Mayo logran alinear las flechas MZ bajo su causa, el equilibrio de fuerzas podría inclinarse con violencia irremediable. Nadie ignora que este contingente, bien utilizado, podría dar un golpe mortal a los chapitos en el momento oportuno. En medio de estas maniobras, figuras de bajo perfil se mueven con cautela, casi invisibles. Jesús Peña González, conocido como El 20, y Rafael Félix Núñez, el Changuito Antrax, permanecen en silencio, observando la confusión desde sus escondites. Mientras tanto, Juan Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix, medita su retorno estratégico. Estos hombres son cartas ocultas, piezas con valor histórico y familiar, capaces de reconfigurar alianzas con un par de gestos. Su resurgimiento no sería fortuito, pues incluso la más mínima señal de su presencia podría alterar los cálculos de las facciones en pugna. Son nombres susurrados en ámbitos restringidos, referencias con las que se advierte al enemigo de las fuerzas que aún no ha contemplado. La lucha interna, más que un enfrentamiento de disparos y emboscadas, es un juego de ajedrez oscuro. Cada jugador acomoda a sus hombres, ejecuta movimientos invisibles y busca anticipar las respuestas del rival. Nadie se atreve a exhibir su poder sin haber tejido primero un entramado de alianzas confiables. El aire huele a traición y no hay promesa inquebrantable cuando la corona del imperio pende de un hilo. El ruso, Chapo Isidro, el clan Valenzuela, las flechas MZ y las figuras de bajo perfil saben que el riesgo es alto, pero las recompensas podrían ser mayores. En este momento, cada alianza, cada acercamiento, cada respuesta a un rumor o a una propuesta encierra el potencial de cambiar la historia. Es la danza mortal de quienes no temen ensuciar sus manos con sangre ajena ni arriesgar sus vidas por el control, la gloria y el poder que se escapan entre las sombras de Sinaloa. Así como las alianzas se han ido recomponiendo a fuego lento en medio de rumores y pactos silenciosos, ahora la atmósfera asfixiante da paso a una realidad mucho más cruda. La violencia en la región no hace más que escalar, alimentándose de nuevas lealtades y traiciones que se multiplican en la oscuridad.
Las calles de Culiacán y sus alrededores vuelven a sentir el estrépito de ráfagas repentinas, las sirenas lejanas y el olor penetrante de la pólvora. Cada movimiento en el tablero del crimen organizado provoca una reacción en cadena, desde emboscadas calculadas hasta apariciones inesperadas de grupos armados que surgen del silencio para imponer su ley. Las alianzas, que apenas comenzaban a delinearse en las sombras, ahora se traducen en enfrentamientos abiertos. Pequeñas células que hasta hace poco observaban, cautelosas, esperan una señal para atacar o defender con ferocidad. Las rutas de trasiego, las conexiones con la frontera y el control de las plazas más rentables se convierten en manzanas envenenadas que todos desean, aunque el precio a pagar sea la vida de decenas, tal vez cientos, de hombres. Y mientras los líderes se mueven estratégicamente, la violencia es un lenguaje que todos entienden, pero que pocos pueden controlar. La población local, testigo involuntario de esta espiral de agresiones, siente en la piel el cambio de temperatura. No hay lugar seguro, ni las calles céntricas ni las colonias apartadas se libran del temor constante. Lo que en algún momento parecieron luchas restringidas a las cúpulas del narco, ahora se filtran hacia todos los estratos de la sociedad. Familias enteras contemplan desde las ventanas cómo camionetas con hombres armados recorren sus calles, cómo los patrullajes oficiales ya no garantizan la paz que alguna vez prometieron. La desconfianza se extiende como una mancha de aceite. Nadie sabe quién es aliado o enemigo, y la delgada línea entre inocentes y culpables se difumina ante la intensidad del conflicto. En medio de este caos, el panorama se presenta como un lienzo que nadie ha terminado de pintar. Las nuevas alianzas y lealtades, que hasta hace poco eran solo un rumor, ahora se hacen sentir con la fuerza de una detonación nocturna. Las comunicaciones clandestinas, las llamadas interceptadas, las filtraciones de información y las desapariciones sorpresivas dibujan un escenario en el que ya no existen jerarquías infranqueables. El orden tradicional del cártel de Sinaloa enfrenta una metamorfosis brutal. Los viejos nombres que parecían inamovibles luchan por mantener su lugar ante la embestida de nuevos actores deseosos de ganarse su sitio a toda costa. El poder, que antes corría con cierta naturalidad por los canales establecidos, se encuentra hoy más fragmentado que nunca. Las alianzas se construyen y destruyen con una facilidad pasmosa, como castillos de naipes que el viento puede derribar en un instante. Ni las fronteras estatales ni las internacionales ofrecen una barrera sólida. Todo está en movimiento, todo es susceptible de ser cuestionado, reformado o arrasado. En esta dinámica, la violencia deja de ser un simple medio para afianzar el control y se convierte en el telón de fondo permanente, un recordatorio sangriento de que nada está garantizado ni nadie está a salvo. La consolidación del poder no será un proceso limpio, ni mucho menos rápido. Las rencillas personales, las deudas de sangre, las promesas incumplidas y las ambiciones reprimidas durante años afloran en el peor momento. Si en algún punto se creyó que la caída del señor del sombrero abriría paso a una estructura más clara, hoy se demuestra lo contrario. Lejos de estabilizarse, el conflicto se ha avivado, tensando todos los hilos que conectan a los distintos bandos. La red criminal se sacude con furia y es difícil anticipar dónde caerán los escombros. La incertidumbre domina el ambiente. Los lugartenientes intermedios miden sus palabras y sus gestos. Los sicarios veteranos observan con nerviosismo cada movimiento de sus rivales, conscientes de que cualquier error se paga con la vida. Quienes aún tienen la capacidad de maniobrar en las sombras lo hacen con el sigilo de una serpiente, esperando el momento exacto para clavar sus colmillos. Y mientras tanto, en las casas de la gente común, el sueño se quiebra con el estruendo de disparos lejanos, la sospecha de presencias furtivas y la impotencia de saber que el futuro pende de un hilo que podría romperse en cualquier momento. Este panorama abierto y volátil deja a todos con la misma pregunta en la mente. ¿Quién logrará prevalecer en esta batalla que parece no tener fin? Las alianzas son tentativas, las lealtades, frágiles, y la sed de poder es insaciable. No hay una respuesta clara ni garantías de que al final emerja un grupo dominante capaz de instaurar un orden estable. Por ahora, la única certeza es el ruido constante de las armas, el temor de las calles vacías al anochecer y la promesa de que lo peor podría estar por venir. En un entorno donde no existen reglas fijas y donde la vida humana se convierte en moneda de cambio, la historia no está escrita. Tal vez, en las próximas semanas, surgirá un líder capaz de imponer su voluntad sobre los demás.
O quizá la fragmentación seguirá expandiéndose, creando un mosaico de facciones incapaces de ceder terreno sin desatar una carnicería. La gente común, sin vela en este entierro, aguarda con el corazón encogido, rezando por días menos violentos. ¿Quién crees que se impondrá finalmente en esta guerra sin tregua? Si quieres más historias impactantes y el análisis de vidas de figuras que marcaron la historia, suscríbete a nuestro canal.